Bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Somos amigas y nos encanta conversar con cada una de ustedes. Gracias a todas por vernos, escucharnos, valorarnos, suscribirse, recomendarnos, dejarnos estar ahí en su día a día mientras están haciendo sus quehaceres de la casa o mientras van en el tráfico. Muchísimas gracias por agregarnos en su día. Lo apreciamos mucho. Mi nombre es Meli de Luna. Hola, ¿cómo están? Soy Maya Alonso. Gracias de verdad por las que están aquí desde que comenzó el primer episodio, por las que se unieron después, por las que son nuevas, bienvenidas. Gracias de verdad por seguir en este proyecto. Estamos muy agradecidas y felices de platicar con ustedes cada semana. Mi nombre es May Sánchez, yo también contenta de estar con Maya, con Meli. George está ahí en controles, y a todas las que ven este episodio, este podcast. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazote y disfrutamos grabarlo, disfrutamos escucharlo, pero disfrutamos mucho que es un instrumento en las manos de Dios, así que le pedimos hoy a Dios que nos ayude en la grabación de este tema. De todos oramos siempre, pero aquí como lo estamos mencionando, que Dios nos ayude. Sí. Bueno, te extrañamos, Chini. Hoy no está el Chini por ahí atrás, que siempre está viendo audio, pero hoy no pudo estar. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que en realidad fue que ustedes no lo pidieron. En el episodio, si no estoy mal, hace como 3-4 episodios, la Mariflower mencionó algo que había tenido una revelación del diezmo. Y algunas de ustedes nos escribieron de que les interesaría bastante poder tener esa revelación. Wow. Bueno, en cuanto al diezmo. Vamos a hablar todas del diezmo. Pero la verdad es que las sí, dejamos como para que les hable. Quiero aclarar algo. Yo me refería a el ejemplo que daba del diezmo, es que cuando una información se queda en el cerebro, no cae a obediencia, por así decir. Pero cuando saber cae al no espíritu, saberlo no me hace obedecerlo. Como que ese era mi punto, pero ya me chivié mucha. Ay, A ver, linda. más fácil. Contanos lo que Dios te enseñó recientemente sobre el diezmo. Bueno, es que no recientemente, o sea, tengo años de ser fiel diezmadora, amigos. Bueno, o sea, siempre pero diezmé. ¿hubo algo nuevo? Sí, no, o sea, siempre diezmé, pero no era celosa con el diezmo. Yo les decía en ese episodio, si por ejemplo no diezmaba esta vez, yo decía, ay, la otra diezmo. Dios. Y de verdad, lo pagaba. O sea, siempre he sido fiel diezmadora. Te las pues. debo. Ajá. Pero era otro el entendimiento. Pero mucha me chivé ahorita. Ay, es una linda. Va, miren, yo les voy a leer un versículo que está en Juan. Aquí. Pero no tiene nada que ver. Ahorita vamos entrando al tema, porque es un tema que quizás incluso para algunos puede ser controversial. Pero lo vamos a hablar desde un corazón sano, saludable, y lo que dice la Biblia acerca de esto. Pero en otros versículos, les voy a leer un versículo que leí hace como un par de días y que me encantó. Dice, amigos. Yo también voy a buscar un versículo. ¿De qué estaba pasando aquí? Era que Jesús, estaban siguiendo a Jesús porque había multiplicado los panes y los peces, y la Mara estaba enloquecida porque querían por lo que él era, sino por lo que él daba, ¿verdad? Entonces Jesús dice, ustedes están todos aquí siguiéndome porque les di de comer. Pero entonces dice estas palabras que me gustaron muchísimo y que no encuentro mías. Pero voy. Es que miren, pues, yo leí Nueva Traducción Viviente y estoy buscando en Reina Valera, entonces me va a costar más. ¿La tenés subrayada? No, en mi Biblia física, pero no tengo la Biblia física ahorita aquí. Pero puede estar en Juan 6:26. Juan 6:26. ¿Cómo dice, saben? francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Sí, amén también. Pero decía algo de que no pueden hacer nada por su humanidad, sino a través de su espíritu, a través del espíritu. 26, bueno, no pasa nada, lo voy a seguir buscando porque de verdad lo quiero compartir con ustedes. Y no sé, se me vino ahorita y se los voy a decir. Entonces, contanos, Mariflower. Bueno, ¿qué pasó? Estás
Pues, buscando en la Biblia. Nada. Perdón. Creo que no voy a contar algo concreto. Cuando yo daba el ejemplo de la revelación que tuve, me refería más a la apertura del espíritu a recibir una instrucción de Dios y que se ejecute desde el espíritu, ¿verdad? No desde la mente. Eso. ¿Verdad? Pero hablando del diezmo, amigos, la verdad es que es un tema bien controversial. Curiosamente para los cristianos, porque verdaderamente toda religión tiene su oportunidad de entregar a su propia deidad que tenga sacrificios, incluyendo humanos, y nadie dice nada, ¿verdad? Pero ya viene el diezmo y hay mucha duda, mucha cizaña, mucha pregunta alrededor del tema de los diezmos. Lo encontré, perdón, amigos. Dice así: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Cabal. Ajá, Sí, ahí está. Eso era. Eso, cuando algo te cae el espíritu, deja de ser un esfuerzo humano. Sí. Exacto. Entonces, los diezmos, tal vez nosotros podemos tener alguna duda o tal vez no lo hemos recibido en el espíritu, sino que lo estamos haciendo como un esfuerzo humano, como yo tengo que dar diezmo porque es una disciplina cristiana. Pero creo que Dios quiere llevarnos a un nivel donde nuestras finanzas y nuestra prosperidad tienen una óptica totalmente espiritual, que trasciende el dinero y trasciende nuestra propia fuerza de voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿han notado que los diezmos como que son bien, ¿cómo se dice esto? Ofensivos y escandalosos, son bien controversiales. O sea, no hay otra forma de adorar que traiga tanto revuelo como el diezmo. Es verdad. Hay algo ahí que quiere ser robado, algo que quiere ser distorsionado. Y recuérdense que el enemigo es un excelente engañador. Y el engaño se distingue porque no te das cuenta si no fuera engaño, ¿verdad? O sea, algo que distingue al engaño es que hay una mentira que no ha sido descubierta. Y nuestro corazón puede ser engañado en muchas cosas, de verdad, expuestas. Y siempre le tenemos que decir a Dios cuando oramos: no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal, también líbrame de engaño. No estoy diciendo que Beli me quiere engañar, que uno se engaña a uno mismo, ¿verdad? A la mente o la forma en que interpretamos la palabra. Entonces, el diezmo es una instrucción que trasciende en el Nuevo Testamento. En Malaquías 3:10 dice: traigan todo el diezmo al alfolí, importante a donde se lleva el diezmo, para que haya alimento en mi casa. Qué hermoso que en la casa de Dios hay alimento. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, algunas de las cosas que algunas personas pueden decir es que el diezmo era del Antiguo Testamento. Pues no es cierto, amigos. No les voy a dar todos los tips porque esta Pere me la enseñó y saldrá cuando salga. Algo bien hermoso alrededor de los diezmos, pero les voy a contar la que sí puedo. Jesús pide algo más importante que el 10%. O sea, la ley del amor, la ley de Jesús ya no solo te pide el 10. Si tú dices es que el diezmo está en el Antiguo Testamento, el diezmo en el Nuevo Testamento es entregar tu 100%. O sea, en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. En el Antiguo Testamento, ver a una persona, en el Nuevo Testamento ver a una persona ya es adulterar. O sea, las leyes de Jesús superan eso y Jesús verdaderamente nos pide todo. Al joven rico, por ejemplo, le pidió todo. Entonces, si nuestro corazón está peleando todavía con el diezmo, todavía estamos peleando con la ley de Jesús. ¿Pide Jesús que pongamos nuestro 100% que tenemos ahora en el altar? A veces sí. A veces sí. La verdad es que a veces Dios lo pide, a veces Dios lo demanda. ¿Pide el Señor nuestra generosidad a las viudas, a los huérfanos, al pobre? Siempre. Eso no es a veces, voy a decir. Pero nuestro corazón tiene que entender que si se aferra al dinero, que si este tema da alergia, que si este tema da incomodidad, que si no puede ser que ahora están expuestas, van a hablar del diezmo, ¿verdad? O sea, háblenme de los exnovios, háblenme de cómo dar mi primer beso, pero del diezmo no me hablen. Hay algo en nuestro corazón que tiene que sanar, porque no peleamos con otras instrucciones de Dios. Y sí, puedes ver que la instrucción está en el Antiguo Testamento, pero Jesús dijo, es verdad, sigan diezmando, pero la lleva más lejos. Voy a buscar el versículo ahorita para decírselas. Y en esta primera intervención yo les diría esto: ¿por qué me da roncha el tema? ¿O por qué lo estoy haciendo en mis propias fuerzas? ¿O por qué no he ganado constancia? ¿O por qué siento que me tienen que convencer? ¿O por qué en la liturgia de mi iglesia me incomoda el tiempo de diezmos y ofrendas?
Peor aún, ¿por qué me incomoda el diezmo ajeno? O sea, yo no diezmo, pero encima me incomoda el diezmo del que sí diezma. Sí. Esto habla mucho de nuestro corazón, porque el diezmo es una expresión de mi vida espiritual y de mi adoración. Y espero que no sea juzgada, me doy a entender. Hay muchas formas de adorar, como tal vez nadie va a decir, ay, George, cómo levanta sus manos cuando adora, cómo canta de fuerte, qué canciones. Pero la ofrenda, ¿qué trae? ¿Qué quiere robarse el enemigo de tu casa y de tu vida cuando quiere meterte tanta confusión alrededor del diezmo? ¿No les parece extraño que alrededor de la música no hay tanta controversia? Ni siquiera de cómo se enseña la palabra. Ni siquiera cómo se enseña la palabra. Entonces, juntas descubramos hoy, pero con ojos atentos y corazón humilde, ¿qué quiere poner delante de nosotros Dios alrededor del diezmo y la prosperidad? Sí, saben que uno se relaciona, hay diferentes tipos de relaciones, pero la relación con Dios es personal, ¿verdad? Es personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es de persona a persona. Yo no me relaciono personalmente con el dinero porque es una cosa, es un algo, a eso es lo que me refiero. Y yo sé que esto crea controversia de muchas formas. Yo me recuerdo una vez, creo que fue la única vez en que yo sentí que me enojé por algo que me estaban diciendo y contesté. Pero les voy a decir tal cual. Estaba yo en un trabajo, en uno de los que he tenido en mi vida. Y la gente evidentemente pues sabe que soy cristiana. En todos lados donde he trabajado yo comparto mi fe, comparto quién soy, comparto lo que creo, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que estaban pagando los sueldos y alguien hizo un chiste aquí como, pero la madre réstale no sé cuánto % que le pide, que le quitan en la iglesia. Entonces dije yo, no, para que me ponga a pelear, yo soy la madre, la de la iglesia, no voy a pelear con el fulano. Pero el fulano siguió así. Entonces yo no iba a pelear. María se defendió. Yo no iba a pelear, amigas, de verdad. Pero bueno, entonces sí, que no sé qué. Entonces yo solo volteé a ver, seguí, o sea, dice Proverbios que hay ofensas que vale la pena dejarlas pasar. Entonces la dejé pasar la primera. Pero luego seguían y no sé qué. Y cuando siempre, así porque como acá le quitan en la iglesia no sé qué. Así porque... Entonces ya, y entonces en algún momentito ya en la cara se me notó la molestia. Entonces alguien le dijo, ya viste, ya se enojó, que no sé qué. Y entonces esta persona, pelea, no, mira, pues viene esta versión chihuahueño. Y entonces viene esta persona y me dice, no, pero ya en serio, me dice, decinos, sí, ¿por qué estás brava? Que no sé qué, que no sé cuándo, no, decinos, pero la gente se hizo como ruedita, pero decinos, pues explica, ¿por qué diezmas? Y fíjense que yo ya venía Malaquías, ya venían. Claro. Yo digo, ¿cómo podrían ellos entender esto? O sea, si no pueden entender que Dios les ama, si no pueden entender el tema del pecado, o sea, ¿cómo? Entonces yo dije, no, en ese momentito fue un asunto de, yo no me voy a poner, porque no lo iban a entender, y yo le dije, mira, entonces lo que dije fue esto. No ladré, sí, pero casi. Entonces le dije, mírale, yo tengo muchas formas espirituales de explicarte qué es lo que pasa conmigo y por qué yo hago eso. Desde niña, le dije, desde niña. Te puedo agarrar la Biblia y darte algunos versículos, pero no te quiero poner en ese plan porque tú ya tenés una predisposición hacia eso y sin duda la Biblia no significa lo mismo para ti que para mí. Total. Pero te voy a dar 2 razones bien humanas de por qué yo diezmo. Entonces dije, porque quiero y porque puedo. Porque es mi pistola. Porque es mi dinero. Ajá. Diezmo porque es mi dinero, le dije. Diezmo porque me da la gana. Sí. Y porque con mi dinero yo hago, le digo, lo que me da la gana. ¿Sabes por qué? Le dije, te voy a decir otra más. No, pero para ese entonces yo ya tenía rueda, mucha. Y te voy a decir otra más. Yo creo, le dije, esto es lo que verdaderamente creo. Y si quieres seguir hablando de esto, ya lo hablamos tú y yo en otro lado. Y todos, no, que no sé qué. A saber. Que sí. Sobre la mesa. En la silla. Le digo yo, pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Te voy a decir algo que yo creo. Le digo, ¿vos también diezmas? Entonces queda, no, sí diezmas, le dije, yo diezmo al Señor. Yo conozco gente que diezma a otros lados. O sea, agarra, a ver, decime, de 10 en 10, ¿qué haces vos con tu sueldo? Piñata. ¿A dónde? Ahí ya lo digo. Ajá, sencillo. Ajá. O sea, yo pienso, le dije, que siempre hay una parte de tu dinero que no es tuya, aparte de los impuestos.
no es tuya. Entonces, yo por lo menos sé a dónde va. Tiene sentido para mí. Y la verdad es que sí, yo le dije, muchas, sinceramente, así no en mal plan. Yo les puedo, si alguien quiere verdaderamente saber por qué yo ofrendo, por qué diezmo, yo se los puedo decir. Pero básicamente lo hago porque es mi dinero. Y porque con el dinero de uno hace lo que uno elige hacer. Uh-huh. Yo de quien aprendí, la primera vez que yo oí del diezmo fueron con mis pastores de la iglesia a la que yo iba, muy chiquitita, la iglesia Lluvias de Gracia Central. Empezamos siendo la iglesia presbiteriana en Centroamérica y luego nos convertimos en una misión independiente que se llamó Lluvias de Gracia. Y hermano Mundo, hermana Anita, a mí siempre me enseñaron a ofrendar y a diezmar bajo un principio. Y ese es el principio que para mí rige todo. Dios es el dueño. ¿Dios es el dueño de qué? De todo. ¿Habrá algo que yo tengo, que posea, que Dios no me ha dado y no me ha otorgado por gracia? Dios es el dueño de todo. Y eso me recuerdo que fue lo primero que a mí me enseñaron sobre las cosas, sobre la relación con el dinero, sobre la mayordomía, porque así me lo enseñaron. Es un principio de mayordomía. Reconocer que Dios es el dueño y reconocer que todo aquello que yo soy y aquello que soy capaz de hacer tiene su sello. Entonces, desde ahí, Dios es el dueño. Me recuerdo que hermano Mundo decía que Dios no era socio, Dios era dueño, porque no me podía poner yo a la par de Dios de, mira, Señor, hagámonos socios en este asunto. Para él era impensable, es decir, tú, ser humano, pequeño pecador, rata de 2 patas, el Dios, o sea, incomparable. Entonces, creo que mucho de nuestro asunto con la ofrenda del diezmo tiene que ver con ¿quién es Dios para mí? O sea, de verdad lo estoy viendo como el dueño. ¿Cómo estoy yo experimentando todo esto? Entonces, en primer lugar, Dios es el dueño. Luego, Dios mismo en su palabra lo dice. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Mais, porque hay quien dice el diezmo es para el Antiguo Testamento. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque en el Nuevo Testamento lo vivían así. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Uh-huh. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Claro que para vivir esta clase de vida comunitaria de la fe, ahí va más de tu 10%. Entonces yo creo que ¿cómo podrías hacer tú? Si tú dices, a mí me cuesta, a mí todavía me lleno de dudas, yo todavía, o como decía Maes, yo daba, luego no daba, luego se lo debía, pero se lo pagaba, pero había algo que no me quedaba claro. Yo tendría que decirle, Señor, háblame tú acerca de esto. Permíteme reconocer que tú eres el dueño y el Señor de todo. En Proverbios también dice, si es Proverbios donde dice, honra al Señor con tus bienes. Y eso se me quedó desde niña, ¿sabes? Me lo enseñaron en la escuela dominical. Y entonces me recuerdo que me explicaban, bueno, tenés un borrador, tenés un lapicero, se lo quedas con eso honra al Señor. Honra al Señor con tus bienes. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo honras tú al Señor con tus bienes? Ese carrito que tienes, o esa casa, esos libros que tienes, esa Biblia, esa ropita que tienes, ese dinero que es fruto de tu trabajo, de lo que te dan tus papás, no lo sé. ¿Cómo honras al Señor con tus bienes? Y otra cosa es que sí, siempre que se reconoce una deidad, hay una ofrenda. Hay una ofrenda. Uh-huh. Y me pareció muy atinado que no hemos cuestionado tanto el tema de por qué le dan, o sea, se cuestiona más por qué le dan dinero a Dios, pero no cuestionamos los sacrificios humanos en otras culturas. Claro. Uh-huh. Entonces, primero yo te diría eso. Es ese principio, Dios es el dueño de todo. Y hay, ¿cómo podrían decir no al que es mi fuente? Y no por una cuestión de transacción. Yo creo que, totalmente creo que Dios quiere bendecirme y prosperarme. Pero sabes una cosa, yo te aseguro que Dios te ha bendecido aunque tu corazón no lo haya bendecido a Él. O sea, no sé cómo explicarlo. No es una transacción de le doy al Señor para que me dé. Y tampoco tan simplista como le doy al Señor porque me da. No. Es que cuando yo reconozco que Él es Dios, que es el Señor, que es mi Padre, mi relación cambia. Y por último, quisiera recomendarles el libro, buenísimo el libro, Dioses que fallan, de Timothy Keller. Y por supuesto que en uno de esos aparece el dinero como de esos grandes dioses que te van a fallar. Porque ¿qué hay en el dinero que me cuesta soltar, aunque yo sepa que es para Dios o para su obra, pues? O sea, ¿qué hay? ¿Qué es ese
¿Qué es ese magnetismo? Que yo puedo dar mi tiempo, yo asisto, yo esto, no, pero el dinero no. Yo creo que hay mucho que escarbar en nuestro corazón sobre qué significa el dinero para nosotros, y por eso les quiero recomendar el libro Dioses que fallan, de Timothy, que les recuerden que solo las riquezas, Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, ¿verdad? Refiriéndose a ellas específicamente. Sí, hace unas semanas estuvimos en yo creo que tú no estabas ahí, tú tenías migraña y el Pérez no sé si estaba ahí, pero tuvimos una sesión. Y en esa sesión habían pastores, habían directores y estaba mi pastor, que es mi suegro también, y es el pastor Cash. Ya sé. Entonces, tenía dio miraña. una enseñanza increíble que se lo he comentado a algunas personas y pues en esta oportunidad a todas ustedes. ¿Sí? Entonces, nos dio esa enseñanza y nos trajo a memoria el versículo con el que tú terminaste ahorita de decir. Jesús, al único que llamó Dios, fue al dinero. Y él nos explicaba esto, y espero que lo pueda explicar de la misma forma o parecido, de cómo lo entendí. Entonces él nos empezó a explicar y nos dijo, si Dios es... Bueno, nos hizo esta pregunta primero, ¿para qué sirve el dinero? Y todos así pensando, era... Y pues algunos... Ahorita le digo. Y me puse mis lentes. Querido suegro. Sí. Levanté mi mano. Yo ya sé. Tengo muchas ideas. Y entonces todos empezaron a decir como para qué servía el dinero. Y él pues dijo, el dinero sirve para todo. Te sirve para todo. Y sigue diciendo esto. Si Dios es todopoderoso, ¿qué se le asemeja a él? Porque si Dios es todopoderoso y él puede hacer todo, ¿qué más o quién más podría hacer todo? Y la respuesta es el dinero. No, estoy perdiendo. No. Estoy hasta nerviosa. Entonces dice, nos enseña eso y nos dice, por eso es de que Jesús al único que menciona como otro Dios es el dinero. No puedes servir a dos, o servirás a Dios o a Dios mamón, pues al dinero. Entonces la prueba más grande que cada uno de nosotros vamos a tener es el día que tú tengas, bueno, de hecho el día que haces con tu dinero, pero el día que tengas 100 quetzales más, 1000 quetzales más, 10,000 quetzales más, 20,000 quetzales más, y ponerle todas las cifras que tú querrás. Ese día tu corazón va a ser probado, porque es o Dios o el dinero. Y nos decía esto, y hay que ponerle mucho coco, pues si nos ponía este ejemplo, yo creo que hasta lo dijo en el domingo en el servicio, pero es como, si tú ya pagaste para ir a un concierto, ¿qué decís? O normalmente lo que escuchamos es, aunque llueva, aunque no me sienta tan bien, no me importa, pero ya lo pagué, yo voy. Entonces dice, ojo con eso, porque eso quiere decir, tampoco está hablando de desperdicio para nada, pues, pero no es decir, yo voy porque me lo quiero ir a disfrutar, sino porque ya lo pagué. Entonces, ojo con que el dinero te esté diciendo hacia dónde dirigirte en tu vida. Entonces, más que el tema del diezmo, porque al final el diezmar es un acto también de fe, que cada uno de nosotros tenemos, pero es ¿dónde estamos poniendo nuestro corazón? Sí. Básicamente es eso. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Y esa respuesta la podemos tener tú y yo con que imprimas un estado de cuenta, o si no tenés tarjetas de crédito, no llevas tarjetas de crédito o de débito, vayas y revises en las semanas, en los meses, en dónde has gastado tu dinero. Y ahí se va a saber dónde está tu corazón. Sí, la verdad es que el dinero resuelve un montón. Y el dinero puede. Si, por ejemplo, alguien va a un concierto, pero quiere conocer al artista. En el mundo, el dinero es la capacidad del potencial, del poder, de tener, de lograr, de adquirir. Incluso la salud que nosotros en Cristo la obtenemos a través de su Hijo Jesús, muchas veces en el mundo se obtiene como un privilegio a través del dinero, ¿verdad? O sea, solo si alguien puede pagar un tratamiento de 200,000 en tal país, tiene acceso a cierto tratamiento de salud. O sea, el dinero en sí mismo sí tiene un potencial. Y sí tiene un poder. Y sí, es mamón, ¿verdad? Ese magnetismo que decía Maya.
Pero entonces, respecto al diezmo, ¿saben qué? En el contexto que Malaquías habla del diezmo, explica que Dios no cambia y que no dar los diezmos es un robo para Dios y no dar las ofrendas es un robo para Dios. Por eso es un tema bien delicado. ¿Te imaginas que hoy la SAT, se llama en Guatemala, no sé cómo se llama en tu país, llegara y te diga, has estado robándole al gobierno, vamos a revisar tus cuentas? O que el presidente te preguntara, ¿cómo están tus asuntos con la SAT? Y tú, pues espero que digas, están bien, ¿verdad? Pago mi IVA, pago mis impuestos sobre la renta, y dependiendo qué tipo de impuesto tengas que pagar tú a lo que te dedicas, de importación, de timbre de prensa, por ejemplo, dependiendo qué impuestos te toca pagar, que tú digas, estoy solvente porque el reino de este mundo tiene un impuesto, y por eso Jesús dice al César lo que es del César. El impuesto del César se le da al César y a Dios lo que es de Dios. ¿Tendrá Dios impuestos? ¿O está muy mal llamarle al diezmo impuesto? Pero te quiero leer en esta versión. Yo soy Dios, sí lo soy, no he cambiado. Y como no he cambiado, ustedes, los descendientes de Jacob, no han sido destruidos. El amor de Dios los tenía de pie todavía. Tienen un largo historial de ignorar mis órdenes. No han hecho nada de lo que les he dicho. Vuelvan a mí para que yo pueda volver a ustedes, dice Dios de los ejércitos de los ángeles. Es un reino celestial y es un reino. Preguntas, ¿pero cómo regresamos? Te preguntas, ¿pero cómo regresamos? Empieza por ser honesto. La gente honesta le roba a Dios. Pero me robas día tras día. Ustedes preguntan, ¿cómo les hemos robado? ¿Cómo te hemos robado? El diezmo y la ofrenda, así es como. Y ahora están bajo una maldición todos ustedes porque me están robando. Traigan su diezmo completo a la tesorería del templo para que haya abundantes provisiones en mi templo. Pruébenme en esto y ve si no te abro el cielo mismo y derramo bendiciones más allá de tus sueños más locos. Por mi parte, los defenderé de los merodeadores, protegeré sus campos de trigo y sus huertos de los saqueadores. El tema del diezmo es un tema de honra al Rey de Reyes. El tema del diezmo es un tema de protección, de no robo, de honra y de dignidad, de reconocimiento que la casa que me da de comer, que me da comunidad. Y quiero hablar de esto también, que mi iglesia local me encanta que tenga la abundancia a través de mis diezmos, sea cual sea la iglesia a la que yo he pertenecido, ¿verdad? Cuando era chiquita iba a la iglesia donde mis papás van ahora todavía y ahí me enseñaron a diezmar, que es parte de la iglesia presbiteriana. La temporada que yo fui a otra iglesia también, ahí a diezmar, porque a ti te gusta ir a tu casa y ver abundancia. Yo espero que no te guste ir a tu casa y ver que se está destruyendo. Y entendemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero entiendo que también hay una honra en la vida de comunidad, en el templo y en la iglesia. Y es hermoso si hay abundancia. Dime si no te sientes bien cuando abres la refri de tu casa y la ves llena y ves ahí, mi refri, la verdad es que la abro y es como más verduras casi siempre, ¿verdad? No es que habrá así salchichitas o algo así, ¿verdad? Pero qué rico es cuando la refri está llena, cuando abrís tú a la cena y decís, ya no sé dónde poner esto, cuando te regalan algo y tú ves lleno. Qué rico también cuando la casa de Dios está llena, llena para sus siervos, llena para el necesitado, llena para hasta tu comodidad. Y esto va a ser tan relativo porque quizás será un reto diferente a una persona que está en una iglesia, en un país que está viviendo oposición, pero qué bueno que el siervo que tomó la fe de irse como misionero en ese país donde hay oposición esté cómodo, esté digno y esté con su solvencia económica, gracias a los diezmos de la comunidad que él atiende. El pastorado es muy duro. Sí es. El pastorado es muy duro. Sí, el pastorado es muy duro como para que uno diga... no quiero que reconocer el reino de los cielos le quite a mi pastor o a la administración de mi iglesia o de mi denominación su bendición. Ahora, ¿qué te decía yo a mí que me fue revelada la obediencia y la constancia? Como yo te digo, yo siempre lo hacía, pero así de que, toca, ¿verdad? O sea, podía hacer como que 2 pagos antes, pero no era mi primicia, me voy a entender. Y cuando Dios me lo reveló, yo les puedo decir que el ejercicio siempre existía, pero no la revelación que estaba corriendo el riesgo de robarle a Dios. Ahora, yo no quiero entrar a la oficina de Meli, no sé, agarrar un lapicero, no quiero entrar en la oficina de Meli, agarrar chispitas de chocolate. Ya no hay amigos. Se acabaron. No quiero, tampoco quiero frote. Tampoco quiero la verdad que me roben. O sea, ni quiero yo robar,
ni quiero que me roben. Pero en el versículo donde el diezmo está presentado, hay dos tipos de robo. El robo que yo le hago a Dios, por lo tanto el robo que el saqueador me hace a mí. Entonces, siendo yo astuto pensando que yo le robo a Dios, el devorador me está robando a mí, tengo mi saco roto. Entonces, ¿qué dice Jesús al respecto? Mamá, dices que estás diciendo algo del Antiguo Testamento. No te preocupes, mira lo que dice Jesús. Ay, ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque diezman, o sea, ellos sí diezmaban, la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa era necesario hacer? El diezmo, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Por eso les digo que Jesús es más exigente. Jesús no está diciendo me basta el diezmo, me gusta el diezmo, pero a eso añádanle justicia, a eso añádanle amor y a eso añádanle misericordia, y a eso quítenle el hacerlo para ser aplaudidos, el hacerlo para ser religiosos y legalistas, porque no es el diezmo el que, como decía Maya, te está dando la bendición, es que estás expresando que llevas una vida de honor y de honra. Ahora, de ahí en adelante, amigos, del diezmo Dios te puede pedir más, y quiero contarles algo que Pere ¿cómo se dice? Asumió. Ay, no, le voy a preguntar después si quiere que lo cuente, y si no, después le voy a decir a Juan Diego que lo edite. Pero Pere distinguió uno de los impuestos que nosotros pagábamos al mes, que es el IVA. Y Pere dijo, ¿cómo que al César le voy a dar más que a Dios? Porque en Guatemala pagamos creo que el 12%. Entonces, y obviamente tenemos otros impuestos, pero respecto al IVA, pero dijo, no quiero dar yo el 10%, yo quiero dar el 12.1%, porque si al César le va a dar lo que es del César, a Dios no lo va a dar menos. No va a dar menos. Y Pere decidió a nuestra familia diezmar más allá del 10%. Nosotros diezmamos el 12%. Hay familias que diezman el 90%. Sí. Hay empresas que diezman el 90%. El 20%. A ver, y como te digo, a veces Pastora Amelia una vez nos dio una instrucción con Pere. Nosotros no practicábamos las promesas de fe en las iglesias donde veníamos y teníamos dudas, así como, ¿pero cómo es? Explíquenos bíblicamente en qué consiste. Y Pastora Mary le dijo a Pere, créanle a Dios. Y nosotros creámosle a Dios, seamos obedientes en la instrucción que nos está nuestra pastora. Y vaciamos las cuentas. Miren, no me acuerdo ahorita tanto de la historia, pero la historia es como que al mes nos dan la misma cantidad en dólares que habíamos nosotros puesto en el altar. Y como gracias a Dios podíamos entrar al altar así entre semana, lo dejamos a Dios. Creo que Pere te lo contó, ¿verdad? No sé si te contó esta historia. No, ni me recuerdo. O sea, cuando Dios dice, pónganme a prueba en esto, prueba tus finanzas bajo la obediencia de la honra del diezmo. El diezmo no se trata tanto de la cantidad, sino de la persona honorable que está haciendo. Es reconozco que hay un reino y es el reino de los cielos. Reconozco que está bien que yo considere que la casa a la que yo asisto tenga provisiones. Reconozco que está bien que a eso yo le voy a agregar fe, misericordia y justicia, ayudando al pobre, al huérfano y al necesitado, y reconozco que voy a administrar bien lo que recibo. Ahí está el tema del diezmo. Y la voy a decir, el diezmo no es un invento de Dios. El diezmo no fue una instrucción de Dios en el Nuevo Testamento. El diezmo fue una idea de Abraham, tan hermosa que Dios decidió meterla en la ley. ¿Existían acaso los diezmos cuando Abraham diezmó? No. Él de su voluntad decidió diezmar reconociendo a Dios. Entonces después Dios viene y le dice a Moisés que meta el diezmo en la ley. Esto era lo que les iba a decir, que le iba a decir después. Pere, te amo con todo mi corazón, gracias por haberme enseñado esto. Cuando tú decís, mis finanzas están en segundo lugar después de Dios, vas a tener gestos que Dios va a ver y va a decir, wow, este gesto estuvo tan hermoso que lo quiero ahora en la ley. Y que Jesús todavía lo sigue respaldando. Entonces, yo estoy segura que Dios te está llamando más allá del diezmo a otros gestos de fe con tus finanzas. Tal vez es honrar a alguien, tal vez es ayudar a alguien mensualmente, tal vez es comprarle el súper a alguna persona necesitada. Estoy segura que cerca de ti hay necesidad. Y si lo único que quieres hacer con tu dinero es comprar más cosas, comprarte otra blusa beige, comprarte otros zapatos negros, yo te quiero decir que estás reteniendo más de lo que es justo. No digo que no te compres zapatos negros, no te digo que no te compres otra blusa beige, pero considera si estás reteniendo más de lo que es justo, porque la palabra dice, el que retiene más de lo que es justo viene a pérdida. Vas a empezar a ver cómo todo se arruina, se desperdicia y se pierde, porque es mejor repartir que acumular solo para ti. Y sé que Dios en tus finanzas te llama y te invita a colaborar con Él, como Meli,
ayuda a tal persona, ayuda a tal familia, págale la cita a tal familia, paga un súper, ayuda a estas personas, ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Da tus diezmos, ¿verdad? Que es como... El diezmo es most y vas a ver cómo te rinde. Yo creo que aquí las tres podemos testificar cómo no hace falta, cómo tú puedes decir verdaderamente no hace falta. Y no es un tema de ingresos y egresos y gastos, es un tema de honra, porque Dios honra a quienes le honran. Ese es un principio que está en la Biblia. Entonces acudámonos de nuestra mente y de nuestro corazón el riesgo de robarle a Dios, el riesgo de tomar de la mano algo que es de Él, que lo podemos expresar a través de muchos pecados incluso también, ¿verdad? Y decir, Señor, yo te honro y entrego en el altar lo que es tuyo. Va mi diezmo, va mi ofrenda, va mi justicia, mi misericordia y mi fe ayudando a los demás. Estoy solvente en mi reino, estoy solvente. Yo creo que es una cuestión de amor, es una cuestión de honor, es una cuestión que Dios es Dios de todas las áreas de mi vida. O sea, no puede ser Dios de todo lo demás, menos de mis finanzas, o menos de mis ingresos, o menos de tal cosa. Mi mamá Tita, que pasó a la presencia del Señor el año pasado, ella fue la persona que más me enseñó acerca de esto, de las ofrendas y del diezmo. Mi mamá se inventaba cosas para darle a Dios y para honrarlo con su dinero y para honrarlo con... ella, sin tal vez tener tanto conocimiento de muchas cosas, ella vivía muchas cosas que la Biblia le enseñaba de manera bien sencilla. Si alguna vez le dijeron, ¿pero qué pasa si se roban el diezmo? Y dijo mamá, con que no sea yo la que me lo esté robando, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Alguien le dijo, ¿pero qué pasa si a la persona que usted le da el diezmo o a la organización se lo roban? Y mi mamatita era como sencilla, mire, con que yo no sea esa ladrona, porque yo lo tengo que dar, ¿verdad? O sea, ella se responsabiliza de lo que ella se responsabiliza. Y me recuerdo que ella era fiel diezmadora, ofrendadora, y luego le agarró como a partir de que cumplió 50 años, le decía, porque cada quien con los ingresos no es una cuestión de cantidad, tenemos demasiados ejemplos en la Biblia que la ofrenda tiene una parte invisible en donde va revelado algo de tu corazón, que es lo que Dios observa. Entonces mi mamá desde cierta edad le decía, Señor, hoy cumplo 50 años, te voy a dar 50 quetzales. No, ay, qué linda. Y luego decía, bueno, aparte de estos 50 quetzales, voy a repartir 50 quetzales en gente necesitada. Así hasta el último día de su vida. La última ofrenda que ella dio tendría 89 quetzales al Señor, o sea, aparte de su ofrenda el domingo, aparte de su diezmo. Esta es mi ofrenda de mi cumpleaños. ¿Saben qué? Que lo voy a empezar a hacer. La voy a honrar y recordar también así. Entonces decía, Señor, esta es mi ofrenda de mi cumpleaños, decía. Y luego le daba al Señor. ¿Cómo le daba al Señor? Lo daba a su iglesia. Claro. Una vez dice que el Señor le puso en su corazón que había una iglesia en Shela. Lo mandó a Shela. Y le dijo al pastor, esta es la iglesia, esta es la ofrenda para la iglesia, pero esta otra, yo hice este trato con el Señor. Yo le voy a dar a la gente necesitada. Por favor, reparta estos. No me acuerdo cuándo fue, pero ya estaba en los 80 años. Entonces reparta, hagan de cuenta que eran 80. Aquí están los 80 para la iglesia y estos 80, hágame favor, querido pastor de la iglesia tal de Shela, de reparta esto entre alguna persona necesitada. Entonces no es un tema, es un tema de una vivencia, de un reconocimiento de, es Dios es Dios. Y cuando ese es Dios no te queda aquí solamente, sino te baja aquí a tus entrañas. Es que es tu fuente de todo. Es honrar al Señor con tus bienes, es honrar al Señor con lo que tú sos. ¿Y saben qué me enseñó a mí el Señor a través del diezmo? Yo creo que hay muchas cosas que el diezmo mantiene tu corazón aterrizado. El diezmo te enseña fidelidad. El diezmo evita que las cosas te posean. El diezmo evita que el dinero se vuelva un Dios. El diezmo evita que empieces a tratar al dinero como una persona, como una cosa, que le atribuyas poderes que en realidad no tiene. Es en el uso que le damos poder al dinero. Porque imagínate, o sea, así como el dinero puede todo, sí, pero el dinero también puede corromper. El dinero puede hacer que se vaya por la borda todos tus esfuerzos. El dinero puede hacer que se vaya por el caño las mentes más brillantes. Entonces,
Yo te lo diría así, decirle, Señor, si hay algo que yo no he aprendido sobre la ofrenda o sobre el diezmo, yo te pido que me lo enseñes. Señor, trabaja en mi corazón, ayúdame a relacionarme con las cosas como cosas y contigo como Dios y con las personas como personas, porque esta tríada de necesitados que permanece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siguen siendo los mismos, las viudas, los huérfanos y el extranjero y el pobre. Serán viudas, huérfanos y pobres, y el extranjero por cuanto tú fuiste uno. Entonces, en cuanto al dinero, Dios no es un Dios que dame para mí lo que... Dios es un Dios que te quiere hacer libre del poder del dinero. Sí. Es eso. Así que, ¿para qué estás usando tu dinero? Creo que el ejercicio que puso la Meli es bien lindo. Sería excelente que hiciéramos nuestro estado cuenta y decir, ok, tal vez mi Dios no es el dinero, tal vez es la comida, porque todo ahí se me va. Tal vez me ha atrapado para mí, que es un espíritu de consumismo, que compro puras tonteras. Y el fruto de mi trabajo, el fruto de la bendición que Dios me da a través del trabajo, de los negocios, de lo que sea, se está yendo a puras tonterías. Entonces creo que esto es algo importante, creo que esto es algo interno, profundo. Creo verdaderamente que las ofrendas y el diezmo son adoración y que Jesús, así como les dijo, era necesario el diezmo como tal, quiero decirlo bien, o sea, tu diezmo como tal de solo el cumplimiento, sin la coherencia de la justicia, sin la coherencia de la honorabilidad, esto no sirve. Igual que un día dijo, ustedes dicen, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, porque hasta podemos corromper el sentido de eso de no, es mi diezmo, es mi ofrenda, no te puedo ayudar, mamá. O sea, hay algo mucho más profundo que Dios tiene que revelarnos y tratar en nuestro corazón. Oramos para que el Señor te hable a ti lo que tenga que hablarte en relación a este tema. Sí, hay quienes dicen es obligación y ni siquiera está bien formulada la pregunta, porque se negaría a Dios a sí mismo. Dios es amor y el amor no es obligación. Así que mi oración para cada una de ustedes es que que Dios se lo revele, ¿verdad? Que no sea algo de porque mis papás lo hacen y tal vez al día de hoy ya tengo más de 20, 30, 40, qué sé yo, y ahorita lo estoy cuestionando. Está bien, llévale esa pregunta delante de Dios, Señor, ayúdame a entender. No lo quiero hacer porque lo tengo que hacer, sino que lo quiero hacer porque lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Y que crezca un tema reverente, que crezca y que nos podamos ubicar en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Todo viene de Él. Todo es por Él, lo que tú tienes es por Él. Claro que sí, hay esfuerzos humanos que uno hace, pero la bendición la tenemos por Dios, todo es para Él y todo vuelve a Él, pues entonces que pueda crecer eso en nuestro corazón y eso. Les mandamos un fuerte abrazo. No sé si tú quieres decir algo más. No, que cuando dije el ejemplo de si tienes un par de zapatos negros y quieres otro, es relativo, pero que el principio sea no puedo tener más de lo que es justo. Eso, o sea, si amontono, si no uso. Voracidad. Si no Ajá. Cuidado con la voracidad y el dinero. Es que ese es un tema de voracidad, de nunca es suficiente. Sí, solo quería decir que no lo tomen literal, lo que dije, o sea, puedes poder tener más de un par de zapatos negros, pues. Pero, pero no más de dos. Sí. Solo quería dejar la aclaración. Sí, está claro. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima.